En el ámbito hospitalario, el riesgo biológico al que se exponen los profesionales de la salud es elevado. Lo anterior se hizo más evidente durante la pandemia de SARS-CoV-2, donde se observó que enfermería fue el grupo de trabajadores hospitalarios con mayor tasa de infecciones y decesos. En esta sesión, la doctora Díaz nos habla sobre la normatividad oficial mexicana para la prevención de riesgos biológicos hospitalarios. Nos da recomendaciones para su prevención y explica los protocolos a seguir cuando una persona es expuesta a fluidos biológicos. Sin más por el momento, esperamos que disfrute de esta sesión, pero sobre todo que le sea de utilidad. Espero que esta charla les apoye, les dé herramientas para que próximamente ustedes, cuando ingresen a hacer su servicio a la clínica, lleven información que pueda ser útil para evitar contagiarse de alguna enfermedad, ¿ok? Y sobre todo infecciosas, que son las que más abundan en el ámbito hospitalario. Entonces, nuestra charla es riesgo biológico para el personal de enfermería y, bueno, ¿qué puedo hacer para protegerme? Que eso es lo más importante. Yo sé que ustedes a través de toda la carrera, pues han ido revisando cada una de las áreas, de las especialidades en las que ustedes podrían desempeñarse. Yo no sé si en algún momento han hablado de los riesgos que conlleva, pero estoy segura que sí saben que dentro de su profesión, todas las profesiones, pues tenemos riesgos a los que nos podemos enfrentar. ¿Qué vamos a revisar hoy? Bueno, pues el riesgo, ¿qué es? ¿Cómo se clasifica? Finalmente, lo que nos interesa más en este momento, no porque sea el único riesgo, sino es el que nos ocupa en este momento, el riesgo biológico. Y bueno, ¿cuáles son esos factores de riesgo de los que debemos de cuidarnos? Vamos a revisar un poquito de normatividad, porque sí es importante saber que todo esto, lo de los riesgos, sí hay normativas que rigen toda esta normatividad que desde el gobierno y de organismos internacionales nos dicen cómo clasificar estos riesgos, pero además qué debemos hacer para evitar vernos afectados. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad que debemos adoptar? Medidas de protección que son diferentes, ya las vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué hacer en caso de estar en una situación de riesgo? Porque independientemente de la normatividad, de las medidas de seguridad y de las medidas de protección, todos vamos a estar en algún momento en una situación de riesgo, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Bueno, ¿y qué es el riesgo? Bueno, pues es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia o de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño. Pues nosotros vivimos, la mayoría de nosotros vivimos en la Ciudad de México o el Estado de México y sabemos que desde el hecho de salir de nuestra casa, es más, en nuestra propia casa existen riesgos. ¿Cuántas veces han escuchado de que alguien se cayó en la ducha o se cayó de las escaleras o tuvo un accidente mientras arreglaba una instalación eléctrica o se resbaló por ahí? Lo mismo, obviamente, sucede cuando vamos a la calle. También en la calle podemos sufrir algún percance. Eh, ya ven que nuestras banquetas a veces están todas dañadas por los árboles, las raíces de los árboles, o si manejamos, pues también llevando un vehículo, un bache, estamos en riesgo de sufrir un accidente. Y obviamente, pues nosotros que estamos en el ambiente de trabajo o en la escuela para ustedes, también somos susceptibles de sufrir algún riesgo.
algún contratiempo, perdón. Los riesgos existen y podemos sufrir algún contratiempo. Y bueno, ¿qué es el riesgo ocupacional? Finalmente, el riesgo ocupacional son esos accidentes y o enfermedades a los que estamos expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de nuestro trabajo. Cuando desarrollamos un trabajo, tenemos diferentes tipos de riesgo ocupacional. Por ejemplo, alguien que barre en las calles, pues obviamente si no viene bien identificado con un traje, es posible que pueda ser susceptible de que lo atropellen. También si no trae guantes adecuados, pues puede cortarse con algo, una botella quebrada por ahí. Una persona que se dedica, no sé, a arreglar postes. Ustedes han visto a la gente que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad, pues qué bueno que están arreglando alguna lámpara y están subidos en ciertas plataformas. Bueno, todos estos son diferentes tipos de riesgo. El personal de salud también tenemos riesgo ocupacional de acuerdo a la actividad que estamos realizando. Bueno, ¿cómo realizamos cómo clasificamos el riesgo por tipo de peligro? Existen diferentes tipos de riesgos, dependiendo del peligro que o que nos estemos enfrentando. Existe, por ejemplo, el riesgo físico, que puede darse por ruido, voz, por la luz, la temperatura, la humedad, vibraciones o incluso radiaciones. Si se dedican ustedes en la práctica de su profesión, pues van a pasar por diferentes áreas, ¿verdad? Y una de ellas, la más importante, digamos, o la que más nos afectaría de manera física, serían las radiaciones. De forma, el riesgo ergonómico, bueno, esta es postura, carga pesada. ¿Ustedes como enfermeros creen que la carga pesada o la postura les afecte? Sí. Exactamente. Hay riesgos también mecánicos. Estos mecánicos son dados por máquinas, equipos, herramientas, proyección de partículas, superficies calientes o caídas de objetos. ¿Creen que ustedes también pueden llegar a tener riesgos mecánicos? Sí. Sí, ¿verdad? O sea que no se han salvado de ninguna. Respecto al riesgo químico, aerosoles, líquidos, gases y vapores, ¿creen que también? Sí, ¿verdad? En los hospitales pues tenemos de todo esto. Bueno, el psicosocial, que es el clima laboral y jornada de trabajo, yo creo que también no nos libramos el personal de salud, ¿verdad? Porque pues finalmente a veces las jornadas laborales se vuelven extensivas, se hacen, no son jornadas a veces de 8 horas, sino se pueden volver más. Y obviamente de lo que vamos a hablar principalmente hoy es del riesgo biológico, ¿ok? Bueno, para situarnos bien, ¿qué es el riesgo biológico? Bueno, pues son microorganismos y todas las sustancias derivadas de los mismos presentes en los ambientes de trabajo y que son susceptibles de provocar efectos negativos sobre la salud de nosotros los trabajadores en forma de procesos infecciosos, tóxicos y o alérgicos. Entonces, como pueden ver, pues tenemos aquí una cantidad de cosas de las que nos pueden afectar. En el ámbito hospitalario, afecta pues no nada más obviamente la salud del paciente, sino que también puede afectarse la familia. ¿Por qué? Pues porque por más que tengamos medidas de bioseguridad, eh, pues en la práctica podemos ser susceptibles de infectarnos o de padecer alguna enfermedad debido a algún accidente sufrido en el ámbito hospitalario. Y obviamente, pues, si es algo contagioso, pues llevarlo a casa y perjudicar también a nuestra familia. Bueno,
¿cuál es el origen de ese peligro? Porque obviamente dentro del ambiente hospitalario, ¿qué es de lo que debemos, de lo que debemos cuidarnos más? ¿O es la fuente que nos puede infectar? Uno de ellos, pues, es el material de curación, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con heridas, muchas veces, pues, muy sangrantes, manipulación de elementos punzocortantes, obviamente desde una curación hasta estar en quirófano podemos hacer uso de bisturí, agujas, etcétera. Bueno, contaminación por hongos, virus, bacterias, parásitos, entre otros, al hacer la manipulación de diversos desechos sanitarios. También, bueno, en el caso de el personal de salud, como particularmente en mi caso ahora, que estoy en el área de investigación y que hacemos manipulación de animales de experimentación. Podemos ser susceptibles de mordeduras o pues estamos expuestos al excremento, que eso nos puede pues, generar alguna alergia o incluso probablemente algún parásito. Y obviamente la manipulación de basuras y residuos. Obviamente, bueno, aquí todos tenemos que ver la cadena de custodia de todos los materiales de curación, objetos punzocortantes, desechos sanitarios. Se debe de hacer de una manera ordenada en el ámbito hospitalario, precisamente para evitar ponernos en peligro. Y bueno, este riesgo son obviamente alteraciones de la salud que va desde infecciones que pueden ceder con un antibiótico de manera sencilla, que con unos días de incapacidad y un tratamiento adecuado podemos resolverlos, hasta infecciones que pueden causarnos enfermedades crónicas que pueden poner en peligro nuestra vida. ¿Ok? Y bueno, ya se irán imaginando qué tipo de infecciones pueden ser estas. Bueno, vamos a ver un poquito de normatividad, no crean que va a ser tan extenso, no se asusten. Pero todo esto de la normatividad está desde la Constitución Política de los Estados Unidos. En ella, particularmente en el artículo 123, fracción 15, habla de las medidas de seguridad, higiene y prevención que todo ambiente laboral debe tener para una persona, en este caso llamado trabajador, ¿ok? Cualquier ser humano. También en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo específicamente el 1473, define riesgo de trabajo como esos accidentes y enfermedades a que estamos expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Y tanto en la Constitución como en la ley, finca responsabilidades sobre quiénes son los que deben de inicio darnos todo un ambiente adecuado para llevar a cabo nuestro trabajo. Es decir, en este caso llamamos el patrón o el dueño de la empresa, o en este caso el gobierno, están obligados a darnos todas las herramientas para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo sin ponernos en riesgo. Y existen normas oficiales mexicanas que van desglosando particularmente el interés, una cuestión en particular. Por ejemplo, la norma oficial 017 habla sobre el equipo de protección personal. Ahí nos dice, bueno, también es verdad que es obligación del gobierno cuidarnos o de nuestro empleador, en este caso nuestro patrón, y proporcionarnos también el equipo de protección personal. Sin embargo, yo lo pongo de primera instancia esta norma, la 017, porque el equipo de protección personal también nos incumbe a nosotros, el personal de salud. Es decir, puede ser que no tengamos o no nos proporcionen todas las herramientas, pero si yo sé que me puedo poner en riesgo,
entonces también yo me cuido con mi equipo de protección personal. La siguiente norma que vamos a ver es la 018. Todas estas son de la Secretaría del Trabajo. Y esto nos habla de la exposición, de la clasificación de sustancias químicas. Yo sé que, bueno, que en la práctica profesional van a estar expuestos a diversas sustancias químicas, desde medicamentos simples que probablemente no tengan ningún efecto en su salud, hasta sustancias como en el caso de quimioterapéuticos a los que sí se pueden exponer en su práctica profesional. Otra de las normas, ahorita vamos a esta última, la 030, habla sobre la prevención. Y esta prevención, pues obviamente habla, bueno, se une a la norma 017 sobre el uso del equipo de protección personal, pero también sobre las medidas que debe tomar el centro para prevenir algún accidente. ¿Okay? Por otro lado está la 087, que esta ya es de la Secretaría de Salud, pero ecológica, y esta habla sobre la disposición de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Esta norma va especificando claramente cómo es que debemos separar los residuos en nuestro ámbito de trabajo. Por ejemplo, una jeringa con su aguja, yo la utilizo para poner una inyección intramuscular en un paciente. Desde que yo abro la jeringa con la aguja, hay un desecho. Este desecho es papel o plástico, que es donde vienen envueltas las jeringas. Este papel yo lo puedo desechar perfectamente en la basura municipal, en la común, en la que nosotros desechamos en casa inclusive, ¿ok? Ahí está. Pero resulta que yo voy a tomar un medicamento de una ampolleta. Al momento de yo destapar esa ampolleta y tomar el medicamento, ya generé otro residuo que es una ampolleta de cristal o de plástico, dependiendo, pero dependiendo de la sustancia que tenía ese medicamento, esa ampolleta, yo la voy a depositar en un tipo de contenedor o en otro tipo de contenedor. Posteriormente, inoculo la sustancia en el paciente. Si es vía intramuscular, bueno, ya se generó otro tipo de residuo, tanto la jeringa, que está contaminada con el medicamento, como la aguja, que ya seguro viene contaminada con un poco de sangre. Y toda esta disposición se va a hacer en contenedores separados. De eso habla la norma 087. Y finalmente, les voy a hablar de la norma 021. Esta no vamos a tomarla muy a fondo, pero habla de los informes. Informes que se deben hacer cuando nosotros en este caso, nos hemos pinchado con alguna aguja que ya utilizamos en algún paciente o que fuimos expuestos a algún desecho biológico en la práctica de nuestra profesión. Y entonces estos informes son los que debemos realizar en nuestro centro de trabajo para que se nos dé seguimiento por una posible infección o alguna enfermedad provocada por la exposición que hayamos tenido. Estas son algunas de las normas, no son todas. En su práctica van a ir viendo que hay diferentes tipos de normas que nos van a ir rigiendo y obviamente dependiendo el área también a la que ustedes se dediquen. Bueno, además de la Constitución y de la Ley General Federal del Trabajo, también existen los programas de salud. En estos programas han escuchado que cada que cambia el gobierno y van presentando programas de salud muy generales. En estos programas se deben de incluir estrategias dirigidas a prevenir la exposición a riesgos y patologías asociadas a actividades
laborales. Prevenir también enfermedades laborales y accidentes, educar y tomar las medidas para la prevención y manejo de elementos patógenos, químicos y tóxicos, y llevar a cabo un programa de inmunizaciones. Es decir, este programa de salud lo que hace es evaluar, obviamente, todas las posibles exposiciones a enfermedades que podemos, que están asociadas a nuestra actividad laboral, y tiene mucho que ver con lo que se está movilizando o lo que sucede en nuestro país. Todo esto tiene que ver mucho con estadísticas de qué enfermedades están siendo incluso enfermedades emergentes que pueden estar en su momento con brotes o incluso pues volverse una epidemia. Sí es importante tomarlas en consideración. También tiene mucho que ver, los programas de salud se basan no nada más en lo que sucede en nuestro país, en las estadísticas, sino también lo que reporta la Organización Mundial de la Salud. Digamos que la OMS es la que informa de lo que previamente o lo que hay que poner mayor interés, y en base a eso, los países, todos los países, dependiendo el continente, si somos pues países de primer mundo, como se dicen, o de economías avanzadas, o nosotros en nuestro continente americano, en la parte de Latinoamérica, que bueno, que somos economías que no estamos en condiciones económicas como, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, ¿ok? Entonces, todo esto se debe de considerar. Estos programas de salud también tienen que evaluar las normas oficiales. Dependiendo de todo lo que se esté movilizando a nivel nacional e internacional, también hacen una revisión de las normas, como si esas hay que modificarlas, hacer una revisión y todo esto. Y bueno, en este programa se identifican riesgos y se debe diseñar un mapa de los factores de riesgos preponderantes en la institución. Es decir, no es lo mismo los riesgos a los que está un consultorio médico que una clínica de primero, segundo o tercer nivel. ¿Ok? A eso se refiere con que ese mapa de factores de riesgo se tiene que realizar de acuerdo a las instituciones. Y este programa de salud, pues bueno, es a nuestras autoridades a las que les corresponde, a las autoridades gubernamentales, pero también a las autoridades locales y de nuestra institución. Hablando un poco de los desechos de las actividades de atención sanitaria, pues se calcula que de todos los residuos generados por estas actividades, aproximadamente un 15% se considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo. Según las estimaciones, se administran cada año en el mundo 16 millones de inyecciones, y no todas las agujas y jeringas son eliminadas correctamente después de su uso. Por lo tanto, el riesgo mayor en el ámbito hospitalario se da por agujas, por punciones accidentales con agujas, debido al uso tan alto que se tiene, que esta es la principal fuente de riesgo para nosotros en el personal de salud, ¿ok? Y en el ámbito hospitalario. Es más, desde un consultorio médico pues ya se aplican inyecciones, y obviamente ni hablar de las clínicas y de los hospitales, ¿ok? Y bueno, existen dos tipos de riesgo: el riesgo por transmisión y el riesgo por exposición. En el riesgo de transmisión, los patógenos de transmisión sanguínea más frecuentemente implicados en el accidente biológico son los virus, en este caso el de hepatitis B, hepatitis C y el HIV. Por eso les hablaba hace un momento sobre que algunas infecciones pueden funcionar o pueden erradicarse de nuestro organismo por medio de un tratamiento corto. Sin embargo, existen otras que pueden ser crónicas y nos pueden conllevar a una enfermedad más duradera, más peligrosa e incluso a la muerte.
Y obviamente hablaba de los virus. Existen varios virus que son peligrosos, pero los más comunes o los más a los que nos vamos a ver expuestos son el de la hepatitis B, C y el HIV. Y obviamente, ¿por qué su peligrosidad? Porque el único virus para el que se tiene vacuna es para contra la hepatitis B. Para HIV y hepatitis C, pues no existen vacunas aún aprobadas. ¿Ok? Bueno, y la actitud y seguimiento de la exposición accidental dependerá de los siguientes factores. Prevalencia de la patología en la población infantil atendida, es decir, si en este caso un enfermero, un químico, un médico, un personal en general de la salud va a tener más posibilidades de infectarse en una población confinada ya establecida, por ejemplo, en clínicas que atienden a solo personal con HIV, obviamente va a ser más susceptible que se infecten por HIV en un accidentalmente me refiero, a población que no está diagnosticada con HIV. Por eso, eh, el, la, digamos que el factor de la prevalencia es importante, ¿ok? El tipo y volumen de fluido, es decir, no es lo mismo tener contacto con sangre fresca que con que con fluidos que no tienen sangre visible o también va a depender mucho de la carga viral que haya en ese fluido biológico. Ajá. Es decir, si ustedes escucharon, por ejemplo, en el caso de COVID, que si estábamos en un periodo de ventana, en el periodo de infeccioso, pues podíamos infectar a otras personas más fácilmente que cuando salíamos de ese periodo. A eso se refiere con los concentrados de virus o cargas virales. También un paciente infectado con HIV, hepatitis C o hepatitis B, si está en el periodo de replicación más alto o con una carga viral muy alta en su organismo, es más factible que infecte a un personal de salud en una punción accidental que alguien que ya está diagnosticado y que está tratado y controlado de su enfermedad. Su carga viral será menor, por lo tanto, la exposición será, digamos que, menos abundante. Y bueno, también el tipo de exposición va a tener que ver en este riesgo de transmisión. Esa exposición puede ser percutánea, en mucosas, en piel no intacta, por ejemplo, en heridas, o si son mordeduras que llevan sangre, ¿ok? El tipo de material y uso también tiene mucho que ver. Si son agujas huecas o sólidas que puncionaron arterias o venas, tienen también que ver en el riesgo de transmisión. Una aguja hueca tiene una posibilidad mayor, un riesgo mayor de transmisión que una aguja sólida. Las sólidas son las que se usan para sutura. Por lo tanto, cuando funcionan, pues el lugar de la herida, donde estamos haciendo la sutura, pues aunque lleven sangre o se contaminen con sangre, dentro de ellas, porque no son huecas, no se guarda un reservorio de sangre. Por lo tanto, si llegara a tener un accidente con una aguja sólida, no quiere decir que no me puedo infectar. Sí existe el riesgo de que me transmita esa infección. Sin embargo, es mucho mayor en una aguja hueca. ¿Ok? Y bueno, también dentro de, ahí me regresé, aquí. Dentro del el equipo de protección personal también es muy importante para disminuir el riesgo de transmisión. Es decir, el uso de equipo de protección me disminuye el riesgo de transmisión.
la ausencia de ese equipo de protección me pone en más riesgo de tener una transmisión de alguno de estos virus, ¿ok? Y de algunas otras infecciones. Bueno, este es el riesgo de transmisión. El riesgo de exposición va más dado con las costumbres que tengo yo como trabajador. Es decir, si digo, no, es que yo no puedo tomar o canalizar una vena si con guantes no lo puedo hacer, o sea, pierdo sensibilidad de la vena y entonces no voy a poder localizarla y por lo tanto no voy a poder hacer la canalización adecuada. Entonces, bueno, pues me pongo en riesgo, ¿verdad? Al no usar los guantes. También puede ser que si yo tengo el hábito de reencapuchar agujas, que ya es algo que está prohibidísimo, si yo uso una aguja, no debo de reencapuchar. Yo sé que cuando ustedes lleguen al ámbito hospitalario se van a encontrar con muchas situaciones en las que no les va a quedar de otra más que reencapuchar las agujas. Pero busquen la manera de evitarlo, porque en reencapuchar agujas es cuando surgen la mayoría de los pinchazos. O sea, cuando queremos meter la aguja nuevamente para protegerla, para protegernos, es cuando más accidentes hay. Por eso, una de las normas, la 087, habla de cómo debemos desechar nosotros el material de curación y punzocortantes. Por lo tanto, siempre en su práctica deben de encontrar cuando estén haciendo su práctica profesional los contenedores adecuados para que ustedes no estén recapuchando hojas. ¿Okay? Esto es vital, va a ser vital para ustedes. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque cualquier paciente se vea aparentemente sano, todo paciente debe tomarse como potencialmente infeccioso. ¿Ok? Otro de los riesgos de exposición es desechar material punzocortante en envases no adecuados, ¿ok? Que si es vidrio y lo meto en una bolsa, pues puede ser que yo no agarre esa bolsa, pero seguro la persona que va a transportar, que recoge la basura, puede llegar a tomar esa bolsa y cortarse, ¿ok? Y también el mal uso de barreras protectoras. En este caso, estamos hablando del equipo de protección personal. Si yo no lo uso o no lo uso correctamente, puedo estar en riesgo de exposición. ¿Ok? Bueno, en un estudio realizado en México, se evaluaron, obviamente lo realizamos aquí en México, pero se evaluaron también hospitales de otros países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y se observó que el 91% de las exposiciones correspondía a punciones con agujas y 9% a otros objetos, como pues en este caso alambres, bisturí, etcétera. O sea que lo que les mencionaba anteriormente, el principal problema o el más importante es el uso habitual de jeringas o agujas en la práctica profesional. Por eso, bueno, ya lo veremos más adelante. Cuando veamos cómo debemos cuidarnos, les voy a dar algunos tips de lo que no se debería de hacer porque, como les digo, en el ámbito hospitalario deben cuidarnos para que nosotros podamos realizar nuestra práctica sin ponernos en riesgo. Sin embargo, si no hubiera las herramientas que yo necesito para protegerme, ¿cómo lo voy a hacer yo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, lo que les mencionaba también hace un momento, que las agujas huecas y de mayor lumen representan un mayor riesgo de punción e inoculación de carga viral, según obviamente el grado de que penetren en la piel. El uso de guantes obviamente no elimina que una punción por aguja evite, o sea, no impide el uso de guantes que me infecte después de una punción. Sin embargo, usando guantes,
disminuye hasta en el 50% el riesgo de contagio para agujas huecas. Y hasta el 85% se disminuye el riesgo a exposición usando guantes para agujas de sutura. Por lo tanto, bueno, pues se recomienda el uso de guantes estériles o de procedimiento en el momento de puncionar enfermos, ¿ok? Tal vez esto lo han escuchado repetitivamente a lo largo de toda su carrera y de verdad, háganlo, 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 porque de eso depende de que no se lleven ninguna enfermedad ustedes y que también no se las lleven a su casa, a su familia. Y bueno, ¿por qué creen que las enfermeras, los enfermeros y auxiliares de enfermería son las personas que tienen el mayor riesgo de exposición? Exactamente, ustedes están, pues son de primera línea, ¿no? Los que atienden a los pacientes. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasó? Esta fue una situación que sucedió en México hace algunos años, cuando COVID llegó a nuestras vidas y llegó obviamente a nuestros hospitales, saturados y con poco personal de salud. ¿Por qué? Porque pues, miren, enfermera, este es un dato del 2021, donde los casos acumulados por personal de salud por profesión eran justamente enfermería, ¿verdad? Los que estaban mayormente, casos acumulados, según la profesión, la enfermería, estaba hasta en un 38.9%. Otros trabajadores de salud, el 32%. En estos otros les aseguro que son generalmente la gente que trabajaba, que se encargaba de todos los desechos biológico-infecciosos en el hospital. Y bueno, también los médicos, entre estos, pues realmente estaba la mayor parte de personal infectado. Y volvemos a lo mismo, lo que les preguntaba aquí, ¿por qué el mayor riesgo de exposición? Pues porque están justamente en el campo, ¿no? Están en contacto permanente con el enfermo, porque pues tienen que revisarlos, tienen que tomarles signos, síntomas, están muy cerca de ellos. Yo sé que el médico también lo hace, sin embargo, las exposiciones que tienen los médicos pueden llegar a ser menos por el número de veces que tienen que o tocar al paciente o estar realizándole alguna medición de algunos de sus signos vitales. ¿Okay? Y bueno, hablando de los riesgos de una enfermedad que puede llevar a la muerte, en este caso, pues COVID-19, pues cobró la vida de muchos médicos, también de enfermeros, enfermeras y de personal de salud. Bueno, no resta importancia dentistas y laboratoristas, pero vean la gráfica como finalmente el personal de primera línea es el que se ve más afectado. ¿Ok? Y bueno, este fue en el caso de COVID-19. Bueno, pues realmente, después de todo, con COVID aprendimos a usar constantemente el cubrebocas, ¿verdad? Y cómo durante ese número bueno, pues por lo menos 2, 3 años que nos duró toda esta historia de COVID, bueno, que sigue, ¿verdad? Pero ya no nos agarró desprevenidos como aquella vez. El uso tan sencillo de un equipo de protección personal como es el cubrebocas evitó que esto se siguiera propagando, ¿ok? Y además de otras medidas que se tomaron. Bueno, ahora, riesgo de contacto por HIV. El personal de salud o personas que atienden a pacientes son los que están en mayor riesgo de contagio o que tengan o hayan tenido accidentes con material punzocortante, cortaduras o punciones contaminados con sangre o salpicaduras de sangre o secreciones de personas con HIV o SIDA, ¿ok? Obviamente, pues
toda la historia del manejo del paciente con HIV ha ido evolucionando conforme se ha ido conociendo de la enfermedad. Lo mismo pasó con COVID. Al principio, pues hubo personal de salud que decía, yo no voy a tener contacto con un paciente de COVID porque me voy a morir. O sea, era lo que se pensaba. O me voy a contagiar y voy a contagiar a mi familia y mi familia se puede morir. Lo mismo empezó en sus inicios con el contagio con HIV. Sabemos que, bueno, que una de las principales fuentes de infección en general es el uso de material punzocortante. Por ejemplo, en estas personas que utilizan drogas intravenosas pueden llegar a infectarse. Por transmisión sexual también es posible, pero pues también depende mucho de lo que mencionábamos anteriormente, la carga viral. No es lo mismo recibir una transfusión que va directo a la vena de un material contaminado con HIV a importante con un paciente controlado de su HIV o SIDA con carga viral baja, ¿ok? Entonces, el riesgo de contagio está. Sin embargo, tiene mucho que ver con el tipo de riesgo que en ese momento nos estemos enfrentando. Obviamente, pues yo no voy a averiguar, yo no sé si el paciente que tengo enfrente tiene o no tiene HIV. Tal vez ya está diagnosticado y pues en sus notas médicas dice que lo tiene. Pero como yo desconozco si es positivo o no, debo de tener los mismos cuidados como si fuera un paciente recién diagnosticado con una carga viral muy alta. ¿Ok? La evolución típica de una infección con HIV, se las cuento rapidísimo para que entendamos por qué es importante lo que hablábamos de la norma sobre, la norma mexicana, la 17, sobre cómo informar cuando tenemos un accidente con un pulso cortante, ¿ok? O con una salpicadura. Inicialmente, hay un periodo de ventana en toda infección viral y en esas días o semanas, lo que va a estar haciendo el virus es replicándose dentro del organismo. Por lo tanto, la carga viral aumenta. Posteriormente, obviamente nuestro sistema inmunológico va a funcionar, los linfocitos T vienen al resguardo y van a empezar a disminuir esa carga viral. Obviamente estas células, al tener contacto con este virus, mueren, van muriendo. Por lo tanto, a través de los años, pasan los años, ese paciente se inmunodeprime y por lo tanto puede ser propenso a enfermedades oportunistas o incluso la muerte. Obviamente, cuando las células T se disminuyen, la carga viral vuelve a aumentar. Por lo tanto, pacientes con ya varios años de evolución y de mal tratamiento de la enfermedad pueden también ser pacientes potencialmente infecciosos. ¿Ok? ¿Qué nos importa a nosotros personal de salud? Bueno, si tengo un accidente, si sospecho del paciente que estoy atendiendo, me llego a puncionar, me llego a cortar, llego a tener contacto con fluidos de este paciente directamente a mis mucosas o a una herida abierta, entonces yo debo de actuar en las primeras semanas. En esas primeras semanas debo informar, bueno, es más, no las primeras semanas, el mismo día, en ese momento yo debo informarlo. Sin embargo, debo empezar un protocolo para dar un seguimiento a una imposible infección ocupacional por HIV. ¿Ok? En el caso de hepatitis C pasa exactamente lo mismo. También hay un periodo de ventana en el que yo requiero
estar atento con los estudios necesarios para que se realice la prueba confirmatoria. Volvemos aquí a HIV porque esa es la gráfica que les puse. Cuando ya pasaron alrededor de 12 semanas, es cuando empiezan apenas a aparecer los anticuerpos. Por eso, muchas veces en las primeras semanas no se recomienda las pruebas de anticuerpos para hacer un diagnóstico por HIV, hepatitis C o hepatitis B. HIV, hepatitis B y C, ¿ok? Se requiere de un periodo de ventana. Por lo tanto, en estas primeras semanas se recomienda realizar pruebas de ácidos nucleicos, ¿ok? O también llamadas cargas virales. Por medio de una técnica de biología molecular, obtenemos el ácido ribonucleico del virus en cuestión y podemos realizar un diagnóstico más temprano. Porque es importante saber lo más pronto posible si me contagié de una enfermedad como estas, porque de acuerdo a eso van a empezar a llevarse a cabo los protocolos de tratamientos para evitar que yo desarrolle una enfermedad crónica, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver. En el caso de hepatitis B. Bueno, ahora sí, ¿qué podemos hacer en caso de una exposición por punción accidental? Pues primero que nada, hay que suspender lo que estamos haciendo, ¿ok? Yo entiendo que a veces en la práctica profesional decimos es que el paciente se me iba a caer y entonces, claro, se tiene que salvaguardar la integridad del paciente, pero si ustedes se pusieran en riesgo por esto, es importante que inmediatamente puedan suspender la actividad que están realizando. Parece de película como cuando en la selva hay que, como el veneno de las serpientes, ¿no? Las picaduras de serpiente y succionaban el veneno y entonces, bueno, no es tan de ficción, pero sí hay que exprimir el sitio de la punción para que sangre. No lo van a succionar con la boca, pero sí tratar de exprimir para que sangre lo más posible el sitio de punción. Esto va a hacer que mecánicamente evitemos que el virus entre en nuestro torrente sanguíneo, ¿ok? Es una acción mecánica y puede que en ese momento sea vital para evitar una infección. Posteriormente se lava abundantemente con agua y jabón por si pudieran quedar restos alrededor del virus y se debe acudir de inmediato al servicio hospitalario. Notificar el accidente de trabajo a la autoridad correspondiente. Muchas veces decimos, ay, fue una cortadita. O, ay, solamente me puncioné leve, o sea, no fue nada. Siempre es importante notificar ese accidente de trabajo, ¿ok? Y seguir un protocolo correspondiente. Cada hospital debe tener un protocolo correspondiente. En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando ya estén en el ámbito hospitalario, entiendo que van a tener alguna autoridad, algún jefe al que le deben de notificar cualquier situación a la que hayan sido expuestos, ¿ok? Si esa autoridad en ese momento no les hace caso o no está presente, se van con la autoridad siguiente, ¿ok? No lo dejen de un día para otro, porque accionar, que ustedes actúen de manera inmediata puede hacer la diferencia entre vivir con una enfermedad crónica o salvarse de ella, ¿ok? Solamente vivirla a lo mejor, ni siquiera una aguda, sino que eliminarla por completo. Vamos a ver protocolos de riesgo biológico de acuerdo a casos particulares. Por ejemplo, yo estoy realizando un procedimiento a un paciente que estoy segura, no porque me lo invente o porque lo vea sano, sino porque en su historial clínico
es negativo para HIV, hepatitis C y hepatitis B. Entonces, no hay problema. Si yo sé, está confirmado que el paciente no está contagiado, entonces no precisa seguimiento. Basta conseguir las medidas que les decía anteriormente sobre suspender la actividad, exprimir el sitio, bla, bla, bla. De todos modos se informa. No quiere decir que no lo van a informar, pero lo que su hospital o sus autoridades deberían hacer es vacunarles con la vacuna de hepatitis B si previamente no lo estaba. Y si ya la tengo, no hay problema. Puede estar tranquilo o tranquila de que no me va a pasar nada. Y obviamente si fue algún material punzocortante, pues puede proceder la vacuna antitetánica. ¿Ok? Este es como el mejor panorama en el que yo no me debería de preocupar, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa si hay un paciente que yo sé, estoy en el pabellón de gente que está ya diagnosticada con hepatitis B, o no sé si lo tiene, pero probablemente es un paciente de alto riesgo? Bueno, si yo como trabajador accidentado, o sea, me puncioné con esta fuente, no estoy vacunado, entonces el protocolo a seguir es inoculación con inmunoglobulina específica antihepatitis B de forma intramuscular. Y miren, aquí es lo que dice, antes de 7 días. Es decir, que esos 7 días de ventana, yo todavía tengo posibilidad de, si tengo acceso a la inmunoglobulina específica y me la aplican, es posible que yo no me infecte de hepatitis B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aún la carga viral en mi cuerpo es mínima. Y con esta inmunoglobulina puedo destruir esos virus que todavía anden circulando en mi cuerpo. Y obviamente, si no tengo la vacuna, pues poner la primera dosis de antihepatitis B. Y a este paciente, bueno, en el caso del seguimiento, se debe hacer al mes, a los 2 meses y a los 12 meses, para estar seguro de que no me va a dar hepatitis B. ¿Ok? Si no se inicia la vacunación, o sea, si el paciente accidentado, el trabajador accidentado, no está vacunado y no tiene acceso a la vacuna antihepatitis, entonces se le pondrá una segunda dosis de inmunoglobulina al mes. ¿Ok? Ahora, si soy un trabajador accidentado, pero que tengo vacuna antihepatitis B, entonces no debería de preocupar. No hay una necesidad terapéutica. Ahora, ¿qué pasa con hepatitis C? Si el paciente tiene hepatitis C, está diagnosticado o es desconocido, se realizan diferentes situaciones, ¿ok? Para el caso de la hepatitis C, se debe hacer un diagnóstico dentro de las primeras 2 semanas del RNA viral de hepatitis. Como les decía, mediante una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, se extrae el ácido ribonucleico del virus y se amplifica y se determina si ya estoy positivo o no a la hepatitis C. Si en caso de no tener, que esto es el deber ser, ¿verdad? Tener la prueba de biología molecular, que realmente ahorita prácticamente la mayoría de los centros que tenga un laboratorio clínico ya cuenta muchas veces con pruebas rápidas o pruebas ya de biología molecular para realizar el diagnóstico de HIV, hepatitis C y hepatitis B. ¿Ok? Pero hay que esperar el periodo de ventana. No es tan fácil, no es de ya y entonces voy rápido, me hago la prueba. Tiene que llevar todo un protocolo. A las 6 semanas, esto, si el caso, lo que les llamaba, les decía que a las 2 semanas, esto es inmediato. Hoy me lastimé, hoy tuve la exposición, hoy mismo lo reporto y hoy debería de estarme haciendo la prueba. ¿Ok? Porque por lo menos la de anticuerpos,
porque yo debo saber al momento que me funcioné si yo no era previamente positivo a hepatitis C, por ejemplo, o HIV o hepatitis B. Tocamos madera, ¿verdad? Pero no sabemos, tal vez en nuestra práctica profesional o a lo mejor en algún momento de nuestra vida nos hicieron una transfusión sanguínea y no sabemos que estuvimos expuestos a este virus. Por lo tanto, yo debo al momento de la punción tener acceso por lo menos a la prueba de anticuerpos para verificar que previamente yo no tenía esa enfermedad. Ajá. Y que realmente si me llega a dar esa enfermedad es porque fue en mi práctica profesional, ¿vale? Y bueno, se le da seguimiento a las 6 semanas, también con carga viral, con un perfil hepático. Ya aquí hablamos de las transaminasas. Si se fijan, para que las transaminasas se eleven, pues debe de llevar un periodo el virus dentro del organismo para que se puedan afectar. Y obviamente las 3, 6 y 12 meses se debe llevar nuevamente aquí ya la prueba de anticuerpos y el perfil hepático. ¿Ok? Bueno, en el caso de HIV hay un protocolo distinto. Si se fijan, son similares en algunos casos, pero también es diferente de acuerdo a si existe o no vacuna, si existe la inmunoglobulina o no. En el caso de HIV, aunque nadie deseamos nunca estar en contacto o en riesgo con el HIV, pero sí existen ya protocolos con antirretrovirales que nos ayudan tanto a la profilaxis, ajá, en las primeras horas tras la exposición. Por eso es importante, en cuanto se tenga el accidente, informar. Si yo sé que el paciente es positivo a HIV y tuve un accidente con un punzocortante utilizado en ese paciente, se inicia inmediatamente antirretrovirales, y se hace, obviamente, antes de iniciar la profilaxis, se hace perfil renal y hepático. Y si hay síntomas ya, se realiza una carga viral. ¿Ok? Y a las 6 semanas tenemos anticuerpos anti-HIV, hemograma para hacer seguimiento, perfil renal y hepático. ¿Por qué los perfiles renales y hepáticos? Porque los antirretrovirales sí afectan considerablemente la función renal y hepática. Y obviamente, si hay síntomas, también realizar carga viral. Y posteriormente, si a las 2 semanas, a las 6 semanas está negativo el HIV, se hace nuevamente la evaluación a las 3, a las 6 y a los 12 meses, solamente con anticuerpos anti-HIV. Entonces, si se fijan, tener una exposición ocupacional no nada más nos va a quitar el sueño en ese momento que nos funcionamos y que nos lastimamos, sino que nos va a tener por lo menos preocupados el primer año de nuestra vida. Ese primer año va a ser importante para determinar o que me den de alta y decir, no, no tienes ningún tipo de infección de este tipo. Entonces, obviamente, estos protocolos de riesgo se los comento porque lo podemos evitar, o sea, llevando un equipo de protección y siguiendo las indicaciones adecuadas para evitar este tipo de riesgo, podemos evitar infectarnos con estas enfermedades que pueden llegar a ser incluso mortales, ¿ok? Bueno, nuestra reflexión final, ya casi concluimos. Con relación, y eso lo comento precisamente aterrizándolo a la profesión que ustedes tienen, los datos que existen en México sobre enfermeras y enfermeros laborando en México, el dato en 2020 eran de 311,298 profesionales de la salud laborando en todos los institutos de salud. Es decir, teníamos 3 por cada 100,000 habitantes. En países como Reino Unido, Estados Unidos, llegan a existir hasta 20, 30
hasta 70 enfermeros por 1000 habitantes. Entonces imagínense el rezago que nosotros tenemos y por lo tanto el riesgo al que nos estamos, bueno, en el caso de su profesión, al caso de exposición. ¿Por qué? Porque obviamente en su práctica, si les tocaba ver 1 o 2 pacientes, es probable que a veces en un turno tengan 20 o 30, ¿ok? México fue uno de los países que sufrió violencia hacia las enfermeras y enfermeros cuando en la situación de COVID, porque ustedes vieron en las noticias que incluso eran agredidos verbalmente y acciones como arrojarles cloro o taxistas o Ubers que se negaban a llevarlos de un lado a otro porque hasta causaban miedo, cuando eran justamente ustedes los que estaban en la línea primera para enfrentarse a COVID-19, ¿no? La primera línea de atención a los enfermos. Y además de sobrecarga de trabajo, además que son pocas plazas que existen en el país, y además también se exponen a el rechazo de la población cuando se tiene un estado de emergencia como fue, pues, COVID, ¿ok? ¿Qué medidas universales debemos adoptar para esto? Es una manera de concluir todo lo que hemos estado diciendo. Obviamente, de primera instancia, conocer todos esos riesgos. Siempre hay algo que aquí en el hospital, en Protección Civil, que es donde nos dan cursos a veces sobre cómo responder ante alguna emergencia dentro del hospital, y esto hablo respecto a Protección Civil, sobre derrames de algún químico, sismos, incendios, todos estos son protocolos que tenemos para salvaguardarnos. Y siempre nos dicen, cuando lleguen a un lugar, a un edificio nuevo, no tenemos la costumbre, pero hay que hacerlo. Primero vean las rutas de emergencia, de salida de emergencia. ¿Por qué si nos metemos a un edificio, por ejemplo, si alguien ha estado en este edificio, la Torre Mayor, ¿no? Pues no sé cuántos pisos son, pero es enorme, es muy alto. ¿Por qué si nos subimos al piso 55, no se nos ocurre ver o pensar que si hay un sismo, ¿qué vamos a hacer? Nunca lo hemos, o si hay un incendio, nunca lo hemos pensado, o estar en una situación de riesgo, nunca pensamos que nos puede pasar. Entonces, yo los invito a que lo hagamos. Cada que visitemos un edificio nuevo, primero veamos las rutas de salida de emergencia, ¿ok? Eso les va a ayudar muchísimo a que o preguntar, oiga, ¿cuál es la ruta de emergencia en caso de un sismo o en caso de que tenga que evacuar el edificio? ¿O cuál es el protocolo a seguir en caso de un sismo? Porque imagínense, bajar 50 y tantos pisos no creo que sea lo ideal, pero sí lugares donde uno se puede salvaguardar, ¿ok? Lo mismo hagan cuando ustedes lleguen a hacer su práctica clínica, bueno, a su clínica, a su hospital, a donde vayan. Revisen cuáles son los riesgos a los que podrían enfrentarse. Y riesgos tan sencillos como desde cómo voy a llegar al hospital, desde que salgo de mi casa, qué transporte debo utilizar, si el turno que me toca es de día, de noche, cómo me voy a transportar a mi casa, qué tan iluminada está la calle cuando yo salgo. Alrededor de mi hospital, ¿qué hay? Hay puestos, que generalmente hay muchos puestos de comida, de muchas cosas alrededor del hospital, y eso también es un riesgo, porque no nos permiten evacuar de manera adecuada pues nuestro lugar de trabajo. Revisen desde todo, el entorno afuera. Ahora, cuando entren, revisen si tiene rampas de emergencia, cómo está el piso, si la limpieza la hacen en determinado momento o en otro, porque hasta un resbalón podemos llegar a tener. Y una vez que ya estén en su práctica profesional, bueno, si yo sé que voy a revisar un paciente, tengo guantes, tengo mi equipo de protección personal,
tengo donde depositar los desechos que voy del material punzocortantes. Todo eso con una sola mirada. No quiero decir que se pongan 3 horas a revisar todo esto, pero lo pueden ir haciendo paulatinamente y todo esto les va a generar un estado de seguridad mayor que con quien no lo haga. ¿Ok? Entonces, siempre hay que estar alertas. No con miedo, pero siempre alertas. ¿Ok? ¿Cómo puedo protegerme? ¿Qué medidas universales debo de tomar en cuenta? Primero, todo fluido humano o animal debe tratarse como potencialmente contagioso. ¿Ok? Todo paciente que llegue por su propio pie o llegue en condiciones de emergencia, debe tratarse como potencialmente contagioso. No tratarlo como potencialmente infeccioso. Me refiero a que, ay, no me voy a contagiar de algo. No, simplemente yo debo de tomar todas las precauciones pensando que podría esta paciente tener alguna infección que me pueda afectar a mí. Por lo tanto, se invita siempre al uso rutinario de guantes, bata y equipo de protección necesario. Lavado de manos antes y después de usar los guantes. Utilizar material de un solo uso. Esto, bueno, esto ya se ha ido radicando, pero todavía en algunas clínicas lo realizan. No reencapuchar las agujas. Capacitación en relación a bioseguridad. Esto es cómo voy a disponer de los desechos, porque de repente tienen el desecho, no sé, un desecho biológico del paciente y no saben qué tienen que hacer con eso. Y finalmente, bueno, en el caso de enfermeros, enfermeras de quirófano, no pasar el bisturí de mano a mano durante la cirugía, sino usar un receptáculo intermedio. Y no nada más en cirugía, también en la práctica normal, jeringas, todo eso, pues no pasarlos de mano a mano, porque ahí es donde también se llevan a cabo los accidentes. Utilizar contenedores rígidos, en este caso punzocortantes. Ya iniciando la plática, les dije que les iba a dar algunos tips que pueden utilizar para no andar con su jeringa o su aguja para todos lados. Puede ser que cuando ustedes lleguen a atender a un paciente no haya el contenedor adecuado ahí. A nosotros aquí en el hospital muchas veces se tardan en darnos estos contenedores rígidos de punzocortantes. Por lo tanto, nosotros utilizamos, y esto los invito a que siempre traigan un frasquito de plástico que no se atraviese, que sea rígido, y lo traigan con ustedes. Por lo tanto, cuando tengan alguna situación en la que usan un punzocortante, lo pueden depositar ahí, lo tapan, y cuando encuentren o tengan ya su contenedor adecuado, entonces pueden vaciar esos punzocortantes ahí, ¿vale? Los restos de curaciones, gasas, vendas, algodones se desechan en bolsas resistentes. También pueden llegar a tener una bolsita de plástico muy que les permite en ese momento desechar hasta que lleguen al contenedor donde sea la bolsa adecuada para depósito de restos de curaciones. Bueno, en este caso, también desinfectar con hipoclorito de sodio, obviamente diluido, cualquier superficie manchada con sangre u otros fluidos biológicos, tener la vacunación contra hepatitis B u otras según los riesgos a los que se vayan a enfrentar. Esto obviamente lo van a vivir ya que estén a punto de ir a su práctica hospitalaria. Seguro les van a dar el protocolo a seguir, qué vacunas deben de tener y todo eso. Y exigir conocimiento y cumplimiento de las normas oficiales. Obviamente, si yo no me las sé, la normatividad, por eso les decía que es importante conocerlas, no sabérselas a detalle, porque son varias hojas en las que se describen todas las situaciones, pero por lo menos saber qué normatividad es la que me aplica de esta y que se cumplan en mi lugar de trabajo. Y bueno, ante un accidente que ya, por más que tomé mis medidas universales, sufrí un accidente con riesgo biológico, seguir los protocolos específicos. Estos protocolos que yo les mencioné son generales. Sin embargo, cada
centro deberá tener su protocolo específico. Estos protocolos también ustedes pueden llegar y pedirlos y solicitarlos, decir, disculpe al que esté a cargo de ustedes. ¿Qué protocolo debería seguir en caso de un riesgo biológico o una punción con una jeringa? Y deberían de tenerlos. Y esto a ustedes les daría más tranquilidad porque sabrían qué hacer en caso de que se llevara a cabo un accidente, ¿ok? Y bueno, nuestro equipo de protección personal puede llegar a ser muy variado de acuerdo a la actividad que estemos realizando, pero normalmente puede ser filipina, bata, cubrebocas, guantes, y yo sí los invito a que usemos gogles o anteojos de protección, sobre todo ustedes que van a estar tratando a pacientes que pueden llegar a vomitar, pueden llegar a toser, pueden llegar a estar haciendo una canalización y salpicar la sangre. Entonces, recuerden que nuestros ojos también son una mucosa y por ahí pueden entrar también, puede ser un vehículo, una entrada de una infección, ¿ok? Algunas veces, bueno, podemos llegar a ser hasta más cuidadosos con una careta, como en el caso de COVID, pues este era lo típico que veíamos el personal de salud, que muchas veces era porque nosotros nos los comprábamos, no porque nos los proporcionara el hospital. Pero bueno, como les digo, toda protección sí es responsabilidad del Estado, de mi gobierno, de mis autoridades hospitalarias, pero también es responsabilidad mía. ¿Cómo me voy a cuidar? Porque al final, el que se enferma, pues soy yo, y además podemos contagiar a nuestros seres queridos. Y pues voy a ver si puedo reproducir este video. Y bueno, finalmente, el video trataba de todo lo que hemos estado viendo, resumido, y a veces creo que cuando uno ve un video y ve fotos es más fácil que nosotros lo logremos asimilar. Por eso se los quería poner. Pero realmente es un recordatorio de todo lo que vimos. Y bueno, recuerden siempre que un día seguro, seguro que es un gran día. Y les agradezco su atención. Eso es todo por mi parte.